Muy bien, listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Noé Tejeda y esta es otra actividad más del GECAR, del Grupo de Estudios Culturales Antonio Rubio. Hoy tengo el gusto de realizar algunos comentarios del ensayo Hipocondria Moral, si se percibe bien, de Natalia Carrillo y Paul Luc. Y pues me acompaña mi colega, el maestro Felipe Silva, pues bueno, es un gran interlocutor. Debo decir que es mi interlocutor favorito, realmente. Y pues bueno, nos acompaña aquí para hacer unos breves comentarios sobre el texto, algunas construcciones interesantes, ¿no? Realmente el texto es muy polémico y pues bueno, voy a darle la palabra a mi amigo y colega. Hola, buenas noches. Buenas noches, Noé. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues nada, un orgullo, un honor también siempre estar acá contigo, intercambiar palabras. Siempre salen cosas buenas en todos nuestros encuentros y creo que no va a ser la excepción ahora. Este libro, bueno, esta iniciativa tuya, me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno, muy interesante y bueno, vamos a ir viendo qué pasa. Muchas gracias. Excelente. Bueno, primero quisiera comenzar con la parte, o sea, por ejemplo, me parece que en la introducción del ensayo hay un ejercicio de honestidad intelectual muy padre, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de ver el ensayo como, no como una verdad eterna, no como un aparato de productor de verdades eternas, sino por el contrario, ¿no? Algo que en sus ruinas y en su destrucción puede dejar algún tipo de belleza estética, ¿no? De alguna u otra manera, me da más la impresión como que tiene esos aires nietzscheanos en algún punto, ¿no? Sí. Y pues bueno, ¿no? Eso me parece un ejercicio de honestidad intelectual, porque al menos particularmente, si bien el ensayo me conmovió a niveles que no había sentido desde hace tiempo con algún texto, porque realmente sí cala, sí es un texto que te interpela, que te señala ciertas cuestiones, que dices, cómo no, es un buen texto, es polémico y me agradó bastante. Sí tengo la intención de destruirlo también. Bien, muy bien, Pero sí, bueno, justamente. ¿tú qué opinas de esto, este Tal cual, reflejo de... destaco justamente eso, ¿no? O sea, el, el, el dato que me está fijando justo ahora antes es que del 2022, ¿no? Viene justo de un periodo de pandemia. O sea, terminando la pandemia, por así decirlo, si es que terminó. Y empezando o reactivando como estas actividades nuevas, es cuando fue escrito este ensayo. Entonces tiene mucho sentido por lo que habla, justamente, ¿no? Todo el tema del señalamiento sobre todo. Y, y, y claro, lo que, bueno, me sumo a tus palabras, esto de solo es posible, dice en una parte, yo voy mucho a la cita, así que espero no aburrir tanto, pero solo es posible reconstruir a partir de lo bello, no de lo verdadero. Esa es una posición bastante sincera, pero bastante que ayuda mucho para empezar a enfrentar el libro, o cualquier libro en verdad, pero es una posición no solamente una propuesta para el lector, sino también desde el acto mismo de escribir, ¿no? A ver qué hacemos con estas ruinas. Pero sí, eh, muy ameno leer, pero me llama, o sea, sobre todo para iniciar, creo que es esto, el año en que fue escrito creo que es clave, porque después, bueno, se entre todo en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero el año me pareció un buen, como para contextualizar el texto. Sí. Creo que eh, aborda, ¿no? Temas que en lo particular ya hemos tratado en algunos otros espacios, ¿no? Respecto a la responsabilidad objetiva, respecto a la culpa. Eh, Ujú. mm, Creo que al utilizar el concepto o la metáfora de hipocondria moral, o bueno, rescata ese concepto, ¿no? De la obra de Fromm. Si bien no estoy muy de acuerdo en muchos planteamientos, ¿no? Claro. Que utilizan y creo que padece inclusive eh, ciertos prejuicios que también se tienen en torno a la hipocondria, ¿no? La hipocondria que no es moral, ¿no? La hipocondria o la hipocondriasis.
Sí. ahora llamado trastorno de ansiedad por enfermedad, Mm. eh, algunos prejuicios epistemológicos, se presta muy bien la metáfora para analizar Sí. pues, varias cuestiones, ¿no? Y sobre todo cómo nos interpela respecto a la angustia que puede generar, eh, sobre todo las cuestiones políticas, problemas que no atañen directamente al orden de lo individual, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, sí me parece interesante. Eh, yo diría, por ejemplo, a lo mejor ya voy a entrar de golpe, eh, que el texto, si bien es bien intencionado creo que padece de la misma, digo, yo a lo mejor lo leí muy a la defensiva, debo admitirlo, pero padece lo mismo de la idea de creer que hay una manera de individualizar eh, la culpa o Ok. el sentimiento de culpa, como si fuese solamente un efecto del narcisismo del sujeto que se ve Sí. o se extiende hacia el mundo, ¿no? En ese sentido, me parece que cojea de la tesis del narcisismo primario de Freud, ¿no? Sí. Y pues bueno, al menos particularmente trabajos que he estado realizando, bueno, yo sí voy en contra y creo que hay que minar el concepto de narcisismo en sí mismo, ¿no? Ujú. Creo que el narcisismo, la teoría del narcisismo, de alguna u otra manera es el pilar fundamental de, este, del individualismo metodológico, al menos como remanente o teoría moral en la modernidad, ¿no? En ese sentido, creo que sí, tanto como el concepto de perversión como el concepto de narcisismo son mitos moralistas muy particulares que creo que deberían desaparecer, al menos del campo psicoanalítico, y precisamente es el campo psicoanalítico quien lo trae, el campo clínico como tal, ¿no? Ujú. Es Freud quien lo traslada de la literatura a, al campo clínico en algún punto, no solamente él, ¿no? Sino, pero parece que tiene mucha utilidad, ¿no? La Sí. teoría del narcisismo como teoría del mal moderno, ¿no? En ese sentido. Sí. Pues bueno, ¿no? O en todo caso, pues sí, si fuese un narcisismo, que fuese un narcisismo secundario, ¿no? Siempre Sí. dialectizable, social, histórico. En ese sentido, creo que, pues sí, es un concepto fundamental para el punitivismo. Ujú. Y creo que de alguna u otra manera lo que nos plantea el texto es una disputa respecto a los efectos que tiene el punitivismo, ¿no? El punitivismo hacia sí mismo en algún punto, ¿no? Pero no es como que disfrutemos, ¿no? De estar enfermos de culpa, ¿no? En algún punto, ¿no? Habría que ver que quizás parece más una aporía lógica que una respuesta moralista, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres comentar Claro. algo, Felipe. No, sí, tal cual, o sea, y claro, más vale leer el narcisismo en clave de otro, en clave como un narcisismo secundario, para leer justamente y que no caiga en un panfleto punitivista el texto. Eh, Hay una parte, adelantando un poco de una cita de Arendt, que es de Hannah Arendt, justamente, que es donde todos son culpables, nadie lo es, ¿no? Entonces, no sé si es tan simple o justamente lo que inmediatamente pensaba leer durante todo el texto es, por otra parte, ya más como cómo atacar el tema de la hipocondria moral, ¿no? Cómo, o no sé, ni siquiera resolverlo, sino cómo leerlo. En primer lugar, cómo hacer un texto de justamente despojarlo, tal cual lo que decías, de su narcisismo primario y de esto más individualizante y psicologizante, ¿no? Claro, claramente lo empecé a leer como en clave de otro para poder como brindarle eh, una respuesta o la cachetada de vuelta a este sentimiento inmediato de culpa, que bueno, como contexto también, ¿no? No, justamente, o sea, si vamos por definiciones, hipocondria moral es nos sentimos culpables por los males y las enfermedades del mundo social y político. Si nos sentimos culpables de todo esto es porque en efecto es nuestra culpa, ¿no? De ahí, esa es como la base del tema de la hipocondria moral. Y bueno, justamente pensaba en esto de cómo despojarlo de esto, y así rápidamente, y tú me vas a decir a lo mejor qué piensa de esto, porque se propone la militancia, por una parte,
la militancia como acto político y, bueno, a través de la responsabilidad, cómo combatir la culpa a través de la responsabilidad, la militancia, para dialectizar y justamente es el reverso del virus de la culpa, ¿no? De la propaganda moral. Y también el análisis, digo, sin echarnos flores, el análisis también puede ser bueno, brindar en primer lugar el dispositivo para hacer de esto un texto y dialectizar justamente lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que inclusive, no, vaya, mm, por así decirlo, eh, a lo mejor, no sé si a lo mejor estoy malinterpretando el texto, es una de las múltiples aristas que puede tomar, Y de eso pero trata también. me da la Permitámonos impresión malinterpretarlo. que de una u otra manera hay algo muy fuerte, hay un tufillo, no sé si lo percibiste tú, un tufillo Ujú. despolitizante fuerte en ese sentido, ¿no? No nos concentremos en la política, concentrémonos en la ética, Sí. porque la política se puede caer en desmesuras muy exageradas, en culpas que no te corresponden objetivamente, por así decirlo, Ujú. ¿no? Diferenciar responsabilidad y culpa. Quizás, creo que en el texto de Lacan apunta sobre criminología, no me acuerdo cómo el título exactamente, lo plantea, ¿no? Que de una u otra manera culpa y responsabilidad son, responsabilidad es un eufemismo del concepto de culpa, ¿no? En Ujú. algún punto, Sí, ¿no? sí, Una sí. secularización de la culpa cristiana, ¿no? Ujú. Pero bueno, el asunto aquí es que, no, yo sí sentí desde un inicio el tufo aristotélico, ¿no? Sí. No, esto, ¿qué te va a proponer? Mesúrate, balancealo, utiliza la Balancearlo, claro. homeostasis con otros valores, otras emociones. Es como, vaya, pues sí, sí, en algún punto claro que es útil, ¿sí me explico? Pero el problema es que, y ahí voy con mi defensa con Fisher, ¿no? Eso Ujú. no es suficiente. Eso es apelar a los ideales todavía del mismo sistema que propone esos ideales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Voy a sonar muy chairo al utilizar la palabra sistema, pero bueno, eh, entonces, yo sí abogaría, y me parece que inclusive, si bien pone el ejemplo de esta Kate Boden, cuando participaron con Sí. eh, pues este asalto, ¿no? Al banco, el asesinato de 3 policías, que sí, pues prácticamente a lo mejor, de manera empírica, pues no podríamos decir que son responsables de esta situación, ¿no? Y evidentemente fueron víctimas de las situaciones, me parece que hay como que muy convencidos los autores de las atribuciones que siempre hace la derecha a la izquierda, ¿no? De Ujú. vernos como santurrones, Ujú. moralistas, aburridos en algún punto, ¿no? Al menos la izquierda progresista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo sí, sí en esa misma línea, ¿no? No voy por una izquierda puritana, ¿no? Un marxismo que se santigua y que no, yo no voy a participar en los procesos jurídicos, digo, de políticos, Claro. etcétera, etcétera. No tiene sentido, la neta. La Ujú. superioridad moral no sirve a nivel político, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más que para mantenerse con una banderita muy bonita de marginalidad Total. pura, ¿no? Pero bueno, Sí. independientemente de esta cuestión, me parece que aquí, em, de nuevo, es interesante la ética muy bonita y todo, pero la ética no resuelve los problemas políticos y la ética es un Exactamente. campo muy distinto de la política. Y en ese sentido, lo que los autores pierden de vista es que precisamente porque en su crítica vuelven a ser punitivistas con los hipocondriacos morales. Son sujetos en algún punto que se ven en todas partes, que son arrogantes como Kate Budin, y en algún sí, sí, a ver, sí, la neta, sí, sí, creo que todos en la izquierda en algún momento nos da esa inspiración de querer ser protagonistas, ¿no? Y, Ujú. y claro que hay mucha arrogancia en ese aspecto, pero eso creo que solamente se va a solucionar dialectizándolo, eh, dialogando con los Sí, demás militantes en algún punto, ¿no? sí. Que Que sea es- colectivo, bueno, inclusive es la hipocondría moral, para mí, se cura. ¿Sí me escuchas, Oliver? sí, sí, dale, dale. Escucho. Muy bien. La hipocondría moral, en algún punto de lo que te salvan, ahora sí no, son tus camaradas, ¿no? En algún Ujú. punto, ¿no? O sea, es una disputa laboral, te lo voy a plantear así, ¿no? Um,
un ejemplo muy concreto, ¿no? Hace algún tiempo estaba intentando organizar un sindicato entre colegas y Ujú. de repente pues, veo que se echan para atrás, hay como que medio estrategias de la patronal que no funcionan muy bien y entonces me empieza a abordar la culpa, ¿no? De que, no, es que tengo que hacer un acto para que no se echen para atrás los demás y yo, oye, no, simplemente escuchar a mis otros camaradas, decir, oye, no, Claro, tranquilo, esto es de todos, tu sacrificio no va a servirle a nadie en algún punto, ¿no? sí. Pues bueno, por eso quizás tal vez habría que abordar, dos conceptos sobre la corrupción y a lo mejor estoy pensando me estoy yendo por las ramas, pero hay unas definiciones de corrupción que eh, plantea muy interesantes Alan Badiou, ¿no? Respecto Ujú. a la corrupción empírica y la corrupción estructural. En algún punto uno puede ser empíricamente inmensamente noble, ¿no? Puede ser un empresario sensible, amable, pero jugar estructuralmente con las reglas, de alguna u otra manera participa de la modesta corrupción que la que participamos todos, ¿no? La idea no es que uno solo lo pueda resolver, sino que, y ese es el problema, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a pensar que las soluciones se tienen que ser de manera individual, ¿sí me explico? Que la única solución posible que vemos a veces es el sacrificio, Ujú. Sí. Y muy aquí, de la ética cristiana en algún punto, ¿no? sí, Es no, de que es totalmente, imposible poder, si quise vislumbrar alguna acción colectiva. totalmente. Y de alguna u otra manera, la hipocondria moral, ese efecto, dualismo metodológico que estamos padeciendo, que nos arroja tomar soluciones individuales, Ujú. porque no podemos pensar en lo colectivo, es impensable, ¿no? Es complicado, tiene que gestarse en el grupo, ¿no? Y justamente, si Sí, seguimos la sí, línea de estas dos vertientes, o sea, por una parte, lo que propone el inicio del libro, que es un estado psicologizante de por qué se da la hipocondría moral, ¿no? O sea, por un tema del narcisismo y un tema mucho más, pues sí, clínico, por así decirlo. Y por otra parte, si lo vemos como un efecto de la hipocondría moral, también viene por un tema político, justamente, y por qué caemos en ciertos estados melancolizados a nivel estrictamente militante, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene? Creo que también es una pregunta muy, muy amplia. Pero justamente, cómo se llegó a melancolizar? Y ahí es donde viene Fisher. Por una parte lo critican y por otra parte también viene a rescatarnos porque no se queda ahí. O sea, leen sí una parte de Fisher, ¿no? Los vampiros y demás. Eh, pero hay muchas otras partes de Fisher que también existe todo esto lo que estás diciendo actualmente. Bueno, con Badiou, ¿para qué decir? Entonces, estas dos líneas de lectura del mismo problema, que en el fondo también es, y si lo vemos en una lógica de movimiento, es lo estático, quedarse estático, ¿no? También es como volver no solamente performance político, eh, sí, lo puritano, sino que también qué tan estáticos estamos a nivel militancia. Y, y bueno, para rematar con esto que también venía diciendo, obviamente es algo muy, de nuevo, el contexto pequeño burgués, clase mediero y cristiano, ¿no? Totalmente cristiano. Eh, ahora, te quería preguntar sobre esto también, de la hipocondria moral, pero también por otra parte está la culpa, que las autoras también rescatan mucho esto de la culpa, a diferencia de la hipocondria moral, ¿no? O sea, esto que planteamos responsabilidad, culpa e hipocondria moral parece que son tres, que están bien tres definidos, pero vemos que como en todas las cosas en la vida o en la realidad, por así decirlo, siempre se mezclan, ¿no? Responsabilidad, culpa e hipocondria moral. sí, definitivamente. Este, y pues sí, sí. Sí, el rescate de Sam Fisher, de Mark Fisher, yo para mí es importante en ese sentido. Sí, porque no hay que apelar a los mismos valores, ¿no? En ese sentido, a los mismos ideales para solucionarlo, ¿no? Si no sería, de nuevo, otra vez la respuesta mesurada,
o en algún punto reformista, ¿no? Y claro que hay acciones reformistas que suelen ser más radicales que lo aparentemente radical, pero Sí, al menos en ciertas cuestiones no creo que, bueno, vamos a ponerlo actualmente, ¿no? Con lo que está sucediendo con Luigi Mangione, ¿no? claro, El claro. activista a ver, creo que el problema aquí es que en algún punto, de nuevo, está en cuestión de la reivindicación a la violencia, ¿no? De algún punto, ¿no? La reivindicación a la violencia revolucionaria, ¿no? No sé cuál sea tu posición en ese aspecto de la Ujú. violencia, pero al menos yo sí la legitimo, ¿no? Es más violenta, ¿no? Estructuralmente lo que podemos parecer dentro del Sí, capitalismo, sí, sí. que sin embargo tampoco se trata de tomar cualquier acto violento o aparentemente disruptivo como o como violencia legítima, ¿no? En algún punto, ¿no? O violencia divina, ¿no? En términos benjamianos, ¿no? Este, eh, entonces, el problema es que, por ejemplo, este tipo de acontecimientos, a final de cuentas, terminan por reivindicar estructuralmente, o me parece más que son actos de impotencia, ¿no? En algún punto, ¿no? Ujú. Que Sí, sí. terminan estructuralmente reivindicando o legitimando a, los mecanismos impersonales que generaron este tipo de situaciones, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues sí, este sujeto al que asesinaron, pues no era más que otra pieza, ¿no? Ujú. Incluso probablemente muy explotado dentro de este modelo, ¿no? Y porque iba a rendirle cuentas a los accionistas, eso sí son los verdaderos zánganos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, el punto es que este acto de violencia más, tiende a ser estructuralmente conservador. ¿Por Sí. qué? Porque se empiezan los moralismos de no se debió haber actuado de tal manera, etcétera, y se reestructuran las condiciones que generaron este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo general, ¿no? Ahora sí, ¿no? Yo creo que el problema, o para pensar un acto de violencia revolucionario reivindicativo, habría que hacerlo de manera colectiva, ¿no? No tendría que ser solamente un sujeto aislado, ¿no? Que estalla y que, pues bueno, al final de cuentas, pues bueno, ¿qué efectos va a tener, ¿no? En ese sentido, Ujú. ¿no? Y se ignora estructuralmente el problema, ¿no? Por eso me parece bien padre, inclusive a nivel clínico, el ejercicio de esta Joan Didion. No sé, ¿qué te pareció Ujú. de la periodista, ¿no? Que en algún punto, Sí. mediante la narrativa, y esto me encantó, porque ahí se vio precisamente la fascinación que tienen hacia la literatura, la autora como el autor, en ese sentido, porque es eso, ¿no? La escritura en algún punto da un espacio de terciarización, ¿no? Si bien a final de cuentas uno nunca puede tener una instancia total de la situación, al menos lo que planteaba Didion en algún punto es que nos brinda un espacio para salir de las identificaciones inmediatas imaginarias, ¿no? Ujú. En algún punto, Ujú. ¿no? Al Sí, tercerizarlo, ya sea exactamente. desde el psicoanálisis lacaniano o inclusive desde la terapia narrativa, ¿no? Si me explico, el tener un espacio tercero en la escritura, este, eh, permite tomar una distancia impersonal ante la situación estructural, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Darnos la oportunidad de analizar la problemática con una objetividad, pero no una objetividad sin desprovista de subjetividades, sino, ahora sí, no, una responsabilidad objetiva, una responsabilidad que no recae en ninguno de los actores exclusivamente, ¿no? Y que no se va a Ujú. resolver con el sacrificio de ninguno de los actores, ¿no? Por eso Claro. me pareció, es un ejercicio bien padre, ¿no? Además de que pues, está muy interesante también la historia de John Dion, y precisamente cómo empieza una vez escrito, una vez visto de un espacio tercero, a recapitular pues, Y precisamente las tragedias de su vida. esa lectura, justamente, porque lo de Dion es esto de, ella lo dicen como necesita suspender el sentimiento de culpa, necesita desentimentalización de su vida, ¿no? Que genera justamente esto de poner un tercero, un vacío. Y en este vacío es donde inmediatamente, y ahí yo creo que está como el lugar potencial, digo, obviamente que una forma escrita muy pues no sé, genial, ¿no? Pero llegar a ese punto de separar lo que decías, esto imaginariamente, inmediatamente, cómo hubiéramos reaccionado a esto, ¿no? En sentido ya sea la responsabilidad o de la culpa,
cualquier moralismo, generar ese espacio, ese es el espacio de lectura que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, y que tenemos también, y si quieren, ¿no? O si queremos, pero generar ese espacio porque ahí, ahora que decías esto de Mangione, ¿verdad? Eh, también está la lectura reversa, que es por culpa, pero también por un exceso de responsabilidad, ¿no? O sea, una mala lectura, si se quiere decir, de la responsabilidad. En Chile me acuerdo mucho que en estos espacios vacíos, donde, donde no cabe justamente esa es la persona, el movimiento del 2019 en Chile, sí, 2019 o 2018, 18, sí, Sí, sí. octubre, octubre del 19, donde justamente el movimiento no tenía sujeto, no le podías poner la cara ni ningún dirigente político, ni de nadie, ¿no? O sea, el movimiento empezó y era la masa, ¿sí? Y el sujeto era el pueblo chileno, si se quiere decir, pueblo dividido, fragmentado, lo que quieras, pero la mayoría del pueblo chileno. Algo que me llama mucho la atención es que hubo un acto y se toma burla a veces, pero creo que expresa lo que genera ese vacío, lo que hace Vivión, ¿no? Que es una chica en un momento donde está totalmente polarizada la sociedad, una chica abraza a un carabinero, los carabineros, la policía chilena, ¿no? Conocida por ser una policía muy picante, muy fuerte, o sea, con una represión, una policía Sí, militar en el fondo, marcadamente militar, que no tiene ningún problema en tiene su agarrarte a fama. palos y Sí, exactamente, tiene su fama, o sea, crímenes que se cometieron en plena protesta, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, violaciones en todo sentido. Entonces esta chica, en medio de la multitud, empieza a abrazar a un carabinero como un acto de sentimentalización, ¿no? Y donde aparecen estos espacios es donde aparece como esta idea, de nuevo, imaginaria del pegamento social, ¿no? Inmediatamente queremos, bueno, en el vacío de la angustia, rellenar con esto. Creo que a lo mejor, para no decirlo tan clínico y llevarlo justamente a cómo se expresa políticamente, en vez de, y aquí creo que se atinan muy bien en el libro, que es, en vez de justamente hacer una lectura de esto, ¿no? De empezar a desglosar o empezar a ver, a dialectizar esto entre las personas, es llevar, y cuando aparece este vacío, llevar a una supuesta cohesión social en lugar de tomarlo como lo que es un tema político, y esto es por un tema estructural. No es un tema de que ese policía que está vestido de verde es un tipo malo en sí, sino es que estructuralmente hay algo que lo hace actuar así y que, bueno, lo leemos como malo porque hace daño. ¿Sí? Entonces, abrazando a este policía no va a haber no vas a resolver nada y no va a haber una cohesión social, pero afortunadamente esto se dio porque hubo un momento de vacío donde no había ningún sujeto, ¿sí? Ni la más era sujeto y los carabineros, bueno, son carabineros, pero dejó de ser, no sé, Sergio Pérez, ¿no? Puede que se llamaba así. Entonces se genera este espacio donde hay angustia por el mismo hecho de no poder adjudicarnos algo moralmente, ¿sí? sí, 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 me parece que por eso en algún punto es, mira, inclusive, ¿no? No es en contra de mi jefe del trabajo, podría ser cualquier otro, ¿sí? Exactamente, En ese sí. sentido, ¿no? Pero para resolver ese tipo de cuestiones vamos a tener que tomar acciones impersonales, ¿no? Mecanismos impersonales, Exacto. formalizaciones impersonales, sea una nueva constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y de nuevo, eh, pero sin caer tampoco, al menos yo pienso, y de eso hay que Ujú, estar bien advertidos, en este jueguito de la dicotomía razón-emoción, ujú. descartando inmediatamente la emoción como, no sé si todo, el juego del positivismo lógico, ¿no? El Sí, juego sí, de sí. la neutralidad, ¿no? En algún punto, ¿no? La idea bueno, cómo tratar con la situación, aquello que eh, mm, es objetivo, el campo que nos atraviesa a todos, sin necesaria, sin aspirar a la neutralidad posideológica, ¿no? La Sí, neutralidad claro. que tanto ha hecho daño a la clínica en algún punto también, ¿no? Ujú. Sí, sí. No, bueno, ok, sí, pero no caer inmediatamente con la afectación, sino, pues bueno, la estructura de afectos, ¿no? En algún punto, ¿no? Analizar la estructura de afectos, ¿no? Cómo se producen esos efectos. ¿Qué Sí. afectos precisamente hacen que permanezca la estructura de tal manera, ¿no? Y,
también hasta Y que, pues sí, la bueno, culpa puede ser, es un afecto triste, ¿no? sí, no, totalmente, claro, es una pasión triste, sí, sí. Y más allá, claro, más allá de separar esto, en sus efectos, medirlo en sus, bueno, yo creo justamente que más vale medirlo por sus efectos, ¿no? ¿Hasta qué punto también llega a ser sádico esto? En un momento y ya como saltando, brincando a la parte de estos vampiros del castillo, que, que se menciona como un acto sádico el hecho de ser un hipocondríaco moral. Y ahí está lo que te decía bueno, en privado, ¿no? Como esta lógica igual de no queremos volver a Freud, pero bueno, el tipo brinda referencias muy buenas, ¿no? Esto de la lógica de dialectizada, ¿no? De duelo y melancolía, ¿no? Por una parte el duelo, por otra parte la melancolía, y justamente qué acto que pretendemos que no sea inicialmente sádico o que estamos hace caer en una pasión de señalamiento, de que no sea de señalamiento el otro, sino más una lógica de inmolación, termina siendo todo lo contrario. Y ahí yo creo que está el punto, o sea, no solamente la doble lectura, sino qué termina, de nuevo, en los hechos concretos, qué termina pasando, qué termina, qué sucede con esto al final de toda esta vuelta dialéctica. ¿Sí? Y bueno, ¿qué se lleva a su paso? Ujú. Sí, sí, sí. Pues sí, ¿no? Salir del castillo de los vampiros, ¿no? Eh, pues bueno, eh, es complicado. Yo creo que de alguna u otra manera, al menos especulo, y es mera especulación, en algún punto, a lo Sí, sí, mejor no, no. Fisher fue víctima, ¿no? Del mismo. Ujú. Este, y en ese desamparo, ¿no? En algún punto, ¿no? Que puede generar, y el efecto expresador, ¿no? También del punitivismo, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, mm, pues bueno, yo sí propongo, ¿no? Que de alguna u otra manera el dialectizarlo, no, nos permite, pues salir un poco, ¿no? De la culpa, ¿no? En algún punto, ¿no? Y no sé si jugarle Como, también a la, porque tal vez suena muy recreativo, ¿no? no, no, y sí, y justamente esto que también, que es algo que sabemos, o sea, yo creo que también nos interpela, como decía mucho al principio, porque hay algo que hay plena conciencia, o sea, esto de que el capitalismo inmune a críticas morales, sabemos lo brutal, lo cruel que puede llegar a ser, y aún así, con justamente posiciones marcadamente cristianas, seamos o no seamos después ya en un sentido espiritual, ¿no? O sea, nuestras propias elecciones ya en la adultez, si quiere, o sea, o clase me dieron, ¿no? Es una impronta que ya, que sí, es algo que se hereda, en el fondo. Y aún así estamos advertidos que el capitalismo es inmune a estas críticas. Es un espacio en blanco totalmente en ruinas. O sea, hay ruinas en una cartulina blanca, pero que no sé, o sea, es una gran... Es que siempre lo pienso también como en Matrix, ¿no? En la trilogía, bueno, yo creo que ya son cuatro de Matrix, donde justamente el agente, que era el que andaba persiguiendo a Neo, ¿no? Eh, no recuerdo. Pero bueno, en Matrix creo que está eso también, o sea, porque ahora lo estoy pensando así. Esto de la despersonalización, el capitalismo no tiene ninguna, y es lo que, de no, a mayor conciencia, ¿no? Es lo que no tiene ningún problema con un tema moral. No lo podemos atacar por ahí, pero ¿por qué también, sin embargo, y ahí se explica esto, el cristianismo y bueno, esta mentalidad pequeño burguesa, ¿por qué pensamos que y tampoco es que, de nuevo, creo que estoy individualizando también, pero se piensa tal vez a nivel discursivo que se puede como atacar al capitalismo y su lógica estructural, política, económica, a través de sentimentalización? Creo que ahí puede ir el tema, ¿no? Que no se puede, claramente no se puede, sin embargo es una insistencia constante o en buscar las pasiones. Y de nuevo, no hay nada en contra de las pasiones ni la sentimentalización, sino que simplemente no podemos combatir de ese lugar. Y ahí donde pensaba lo que te decía al principio, ¿no? Si la militancia viene a responder ante la hipocondría moral o no. O sea,
Sabemos que No, no el reducir mayor de los recursos inmediatamente es a eso. ello, ¿no? No, Ujú. bueno, yo plantearía en todo caso, ahorita, por ejemplo, cuando hablas del capitalismo, ¿no? Como estructura lógica en algún punto, y sí, el Sí, capitalismo podría ser, una de sus cualidades precisamente es que puede adaptarse a cualquier semántica o aparece, ¿no? De alguna u otra manera exacto. más como un cuerpo o como un cuerpo lógico, más que Ujú. desprovisto de cualquier semántica que pueda adaptar cualquier discurso. Sí, Sin embargo, no, yo creo que sí impone semánticas en algún punto, ¿no? Sí, sí hay algo, sí tiene una narrativa implícita el problema es eso, ¿no? Cómo roer el hueso o la estructura lógica del mismo capitalismo en algún punto. Sin embargo, y es ahí donde voy con y quizás a lo mejor una pregunta un poco incómoda, pero ¿tú piensas que hay venganzas legítimas en algún punto? ¿qué hay como? ¿Venganzas? Por ejemplo, es que el texto sí te plantea, ¿no? Sí, 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 dice, no, es que la venganza, no optar por la Mm. venganza, etcétera, etcétera. Yo diría, no, No, sí, diría, sí, 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 comprometámonos con esa pasión, sí, sí, radicalmente, ¿no? En exactamente. ese sentido, al punto de, de destruir completamente la estructura lógica que genera esa pasión. Sí, Una venganza autosatisfecha, ¿no? No, sino, ahora sí, una buena sí. venganza colectiva que destituya el hueso lógico que produce esas pasiones, ¿no? No, sí, totalmente, totalmente. O sea, esto mismo de que el odio, Y sí, igual, o sea, el odio es motor. El odio es el motor y la venganza es el motor. Deben ser motor. Y como tú dices, o sea, que nos lleve a justamente a pensarlo de otro lugar que como imaginar, como inmediatamente lo pensamos normalmente, cristianamente, clase medieramente. No, 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 o sea, sí, hay que, o sea, a ver, esto que del odio y la venganza, dale, dale, veamos qué pasa con esto. Pero no podemos ser éticos. Éticos en un sentido, o sea, podemos ser éticos desde la venganza y desde el odio. Claro que se puede una ética de eso. Estaría muy interesante eso también desarrollar, como una ética desde lo no en el trato ético. empírico yo pienso, no, o sea, no, la venganza, ahora sí no, suena muy radical en algún punto quizás, pero una pasión que inspire precisamente Sí, lógicamente o una racionalidad para destituir, ¿no? La situación. Ahora sí sí. que nos quede en el odio, satisfechos de haber comentado algo en Facebook, contra No, no, no. cierto, no sé, digamos, movimiento psiquiátrico, etcétera, etcétera. No. Vamos a llevarlo todos los días, formaliza ese odio que se cultive, ¿no? Exactamente. En algún punto, ¿no? Que se No. enerve y que pueda proponer una nueva racionalidad al respecto, ¿no? Y aquí algo Inclusive, interesante. en Sí, dale, algún dale, dale. punto, a nivel de reality, No, dale, dale. sí es útil para, para algunos momentos, ¿no? Momentos de lucha, ¿no? Que quizás no tenemos en este momento, pero pues bueno, a lo mejor suena muy belicista mi postura, pero habrá momentos en los que a lo mejor se pueda requerir, ¿sí me explico? Sí. Pero Sí, no no, no. siempre. No, claro, claro. No, 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 o sea, de nuevo, estos actos así, particulares, en primer lugar no los rechazo ni mucho menos, pero claro, también, bueno, trato de ser lo más consciente y creo que me sumo a lo tuyo, o sea, aislados. Ahora, y que en el fondo terminan siendo más perjudiciales, ¿no? Que reactivan todo el aparato represivo. Pero también quedé pensando en algo que también hacen hincapié en el libro, que es el estilo de vida como, y que bueno, es la parte más, de no práctica, si quieres, material, o que más va calando, porque la rutina es algo que va erosionando en todo sentido la existencia humana, ¿no? Bueno, al menos así yo lo siento y así también lo veo. Eh, el estilo de vida también, claramente apuntar o empezar con esas bases, en la forma en que estamos viviendo actualmente, algo que, bueno, que por ejemplo Bifo Girardi llama el cognitariado, ¿no? Ahora ya no estamos en el modelo postfordista, ni mucho menos, sino que pertenecemos al cognitariado, que es eso que estamos en la oficina y que, bueno, es un tema, todo esto más algorítmico. Exactamente. Y rescatar eso, o sea, estos son como lo más práctico y para poder llegar a una posición mucho más desde la militancia. Y creo que, bueno, por ejemplo, lo que comentabas en tu trabajo, creo que parte de ahí, la militancia parte de eso,
del estilo de vida que estamos haciendo y qué estamos haciendo para existir, ni siquiera para vivir, para existir. Bueno, teniendo en cuenta que vivir es algo mucho más elaborado y demás, ¿no? Yo pienso que de alguna u otra manera también cierto tipo de pasiones que a lo mejor no mesuradas nos permiten inclusive forzarnos a pensar otro tipo de alternativas, ¿no? Ante el realismo capitalista en algún punto. Ujú. Y en eso sí soy aval a la postura un tanto más radical de Fisher, ¿no? Que critiquen un poquito a los autores. Sí. Pero bueno, hermano, ¿qué te parece si empezamos a concluir? ¿Quisieras decir algunos comentarios finales? Tengo un par de citas, a lo mejor, que me gustaría compartírtelas también porque son aisladas las citas, ¿no? Pero también viene de esto mismo y con un espíritu más. Eh, dentro del pesimismo podemos ser optimistas. Sentirse culpable, dice en una parte del libro, es sentido literal, en sentido literal, perdón, cuando no se ha participado en una acción, es una expresión de narcisismo. Ahí de nuevo está como el asterisco que le ponemos, narcisismo, y el asterisco que le hemos puesto los dos. Y en su extremo puede destruir el mundo externo y el mundo interno. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Como empezar a desmenuzar estas ideas. Y la culpa, en la hipocondría moral, perdón, la culpa, separar la culpa, creo que también rescato mucho eso, separar la culpa del estado de la hipocondria moral o del vampiro del castillo, ¿no? Es porque la culpa es una emoción que sí consigue esquivar su siniestra metamorfosis en hipocondria moral, ¿no? Que no se convierte en hiperreflexión, pero sí que nos puede aproximar a la ética. Y de nuevo, incluso a la ética, eh, sí, a una ética militante, si se quiere, ¿no? Sentir culpa creo que es inevitable. Ajá, Porque, una ética política, quizás. exactamente, una ética política. Eh, y sentir la culpa es inevitable. El tema es la hiperreflexión. Y la hiperreflexión creo que va muy anudado al modo de vida que también estamos viviendo. Esto siempre es para los otros. O sea, aún así no podemos dejar de estar en clave del otro. Todo lo vivimos pensando también. Nuestra vida está en clave de otros también. Y creo que eso también está tan a la mano, pero bueno, es difícil verlo y es más fácil caer en la individualización. Es difícil verlo por un tema estructural, ¿no? Felipe, pero ¿no te da la impresión que cuando hablan de la hiperreflexión suena un poco similar a las críticas de Freud, ¿cómo se llamaba este mecanismo de defensa? Eh, ya hace mucho que no he utilizado en ningún debate para legitimarlo, la intelectualización. Claro, la racionalización, sí. Yo me explico, es como que... Pero ¿cómo es cómo es sí, tu... pero habría que tener cierto cuidado. Sí, Pues, sí, sí, claro. aval de ciertas cuestiones, ¿no? De cierta imposición, ¿no? En ningún punto, ¿no? Yo plantearía, ¿no? Y ahí citaría un poquito a Bruno Bonolis, ¿no? No Ujú. sería una hiperreflexión, por el contrario, sería una reflexión de lo mismo. Mm, En ese sentido, o al menos no como una propuesta racional de la situación, sino como un atolladero, sí, pero sino una indigestión sí, de razón, por así decirlo, que no sí. propone una alternativa a la situación, que lo único que arroja es precisamente a las alternativas individualistas, ¿no? En ese Ujú. sentido. Por ejemplo, ¿no? Y eso lo ponía Bruno Bonolis en el ejemplo de los ataques de ansiedad, ¿no? Que sentían como que el pensamiento rumiante era un reflexionar en exceso. No, por el Ujú. contrario, no hay nada nuevo en eso. No hay este, eh, una apertura al menos una disposición distinta de pensar las situaciones, ¿no? O sea, es ensimismamiento, en el fondo. Sí, sí, pero no de la persona, sino de que, no, bueno, sí, no como yo diría, a lo mejor soy muy optimista con el concepto de reflexión, pero no habría una verdadera reflexión en ese sentido, ¿no? Sí, Simplemente un sí, sí. procesamiento, ¿no? Como que así, un procesamiento acelerado del lenguaje, ¿no? Nada más que nada, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, bueno, pensar gozándose. exigiría. Exactamente. Sí, sí. Sí, ok, ok. Entonces, pero justamente, o sea, y para ir terminando, esta vertiente de la hiperreflexión y la reflexión, ¿cómo lo pondrías o o dónde pones el asterisco justamente?
Yo pondría el asterisco en que no sería una, es que porque, por ejemplo, me da la impresión que es como que la ética en algún punto, al menos esa propuesta me parece como que no caigamos en los intelectualismos ilustrados, etcétera, etcétera. Está bien, es cierto. Hay cuestiones que no tienen que ser tan este, toscas, ¿me explico? O tan técnicas para poder resolverse. Pero también me parece otra vez que trae como que ese, diría como que espíritu medio romántico de, no, hay cosas que no se solucionan a través de la reflexión. ¿Sí me explico? Ah, Es ok, como que, ok, ok, no, ok. por el contrario, yo diría, no, reflexionemos y más, Sí, y más, ¿sí me explico? ok, Pero que entiendo. sea una reflexión legítima, no solamente el atolladero de lo mismo que nos lleva, nos conduce a esta situación Sí, individual. no, no, ok, sí, ahí está. Sí, no, 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 totalmente, sí. O sea, creo que estoy en el mismo palo de esa idea. Porque, porque siempre que, y justamente, pero la instancia práctica es donde bueno, se reflexiona, no se hiperreflexiona, justamente, ¿no? ¿Cuál es la instancia material donde se estamos reflexionando? Y ahí está la clave. Por eso es como, creo que la única salida que le veía al libro era la militancia como una forma de resolver, ¿no? De nuevo, una reflexión individual o una reflexión en Ujú. conjunto y de nuevo marcadamente político, sin dejar las pasiones, como dijiste, o sea, sin dejar o unas pasiones encausadas, si se quiere, ¿no? Sí, 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 no cae tampoco en el romanticismo de las pasiones, ni en su rechazo, pero exactamente, sin exactamente. ver de qué utilidad también podrían tener en ese aspecto. Bueno, hermano, Claro, pues bueno, claro. vamos a concluir en este momento, ¿te parece? Perfecto, Noé. Un gusto, muchísimas gracias. Te Muchísimas agradezco gracias. bastante, te mando un abrazo. Igualmente. No, siempre es brillante poder escucharte pues bueno, Digo lo mismo, es un honor. Es un espero honor. tenerte en otra conversación, en otros comentarios Claro que sí. de un otro texto. Claro que sí, Noé. Abrazo. Chao, chao.